Bueno, vamos a hacer el ejercicio del taller 6, el ejercicio para entregar. Entonces, nos dan una función de dos variables y tenemos que hallar y graficar el dominio de f. Bueno, hay que hablar de varias cosas acá porque tenemos una raíz, tenemos una división y tenemos un logaritmo. O sea, todos los problemas que se pueden llegar a tener. Em, Comencemos por el logaritmo. Sí, sabemos que el logaritmo impone ciertas restricciones. Pero antes que nada, notemos una cosa breve antes del logaritmo. Notar que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 0 para todo xy, para cualquier punto en R2. De manera que con esta raíz que tengo acá y con esta raíz que tengo acá, cuyo argumento es en ambos casos x cuadrado más y cuadrado, no va a haber mayores problemas, ¿sí? Nosotros sabemos que el argumento de una raíz cuadrada o de una raíz de índice par debe ser mayor o igual a 0. Pero por tratarse de una suma de cuadrados, no va a haber ninguna dificultad por ese lado. Entonces, luego de esto sí vamos a pasar a estudiar el logaritmo. En cuanto al logaritmo, debe pasar que su argumento, o sea, todo lo que está dentro de él, debe ser mayor estricto que 0. O sea, debo tener acá un mayor estricto a 0. Ese es el dominio natural de la función logaritmo. Bueno, esto se puede despejar de la siguiente forma. Este es el módulo del vector xy. Esta desigualdad lo que me está diciendo es que solo puedo aplicar la función logaritmo de esta cuenta a aquellos vectores cuyo módulo es menor a 5. Es decir que gráficamente esto me impone una restricción en el plano xy. Es decir, la cuenta del denominador solo puede hacerse a vectores que estén en el interior de un círculo de radio 5. De radio, perdón, raíz de 5. ¿Raíz de 5 o 5? No, 5, digo bien. Es decir, acá está el 5 y acá está el 5. El menos 5 y el menos 5. Es decir, para yo poder hacer la cuenta del logaritmo de esta cuenta, mi punto xy debe estar acá o acá. Este no me sirve. Bien, entonces esa es una de las restricciones a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que lo que está dentro de esta raíz cuadrada grande de acá debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, mi segunda restricción va a ser que toda esta cuenta mi segunda restricción es que todo esto, por estar dentro de una raíz, que es la raíz cuadrada del denominador de índice par, tiene que ser mayor o igual a 0. Em, bueno, a ver cómo podemos hacer en este caso. Es una desigualdad de mayor o igual. Tenemos un producto. Entonces, para que esta desigualdad se satisfaga, ambos factores del producto deben tener el mismo signo, por la regla de los signos, o bien uno de ellos ser cero, ¿sí? Porque la desigualdad no es estricta. Pero si fuese estricta, yo podría asegurar que tienen que tener ambos factores de la desigualdad el mismo signo, es decir, o ambos positivos o ambos negativos, lo que me garantizaría que el producto sea positivo, o sea mayor a cero. Ahora bien, este factor
es mayor o igual a cero. Por el mismo argumento que les decía antes, si es una suma de dos cuadrados. Todos los cuadrados son positivos, sumados más positivos, ¿sí? Perdón, no positivos, sino no negativos, ¿sí? Es decir, mayores o iguales a cero. Bueno, entonces sabiendo que el primer factor es mayor o igual a cero, plantear esta desigualdad es lo mismo que plantear que este segundo factor deba ser mayor o igual a cero para que se satisfaga. Por ejemplo, si este segundo factor fuese negativo, entonces el producto entre ambos terminaría siendo negativo. Entonces, lo que yo tengo que pedirle al segundo factor, vamos a ponerlo por acá, es que sea mayor o igual que cero. Eh, a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si este primer factor vale cero? Este primer factor vale cero en el punto 3 medios, coma 0, si no me equivoco. Y en ese caso, ¿cuánto me daría esta cuenta? Me daría 3 medios de pi. Me daría menos 1. Claro, fíjense que hay un detalle no menor que es el siguiente. En realidad este segundo factor puede ser negativo, pero se tiene que dar una circunstancia excepcional en el primer factor, que es que sea cero. Si este primer factor vale cero, entonces eso le va a permitir al segundo factor, al de la función trigonométrica, valer negativo, porque como va a haber un producto acá involucrado, 0 por negativo es 0. Entonces la desigualdad se va a satisfacer, porque el producto sería 0. Entonces fíjense, vamos a pedirle a la función trigonométrica que sea mayor o igual a 0 si el paréntesis, con este paréntesis me refiero a este primer factor, es positivo. Y vamos a pedirle a la función trigonométrica nada, o sea, que valga que puede valer negativo o lo que quiera, si el primer paréntesis, voy a escribirlo en la otra hoja un poco más prolijo. Ahí está. Entonces, tenemos dos casos para resolver esta desigualdad. Esto ya mencionamos que es mayor o igual a 0. Entonces dividamos en casos. Si esto es 0, entonces ya está. El punto de solución, o sea, el punto xy del cual estamos hablando sería el punto 3 medios, 0, que es la única solución de esta igualdad, porque fíjense que para que esto dé 0, al ser una suma de cuadrados, cada uno de los cuadrados, por ser no negativos, va a tener que ser 0. ¿Sí? Y bueno, que sea 0 este significa que y es 0, y que sea 0 este cuadrado significa que x es 3 medios. O sea, este es el punto. Este punto hace que la cuenta esta dé menos 1, si reemplazamos acá. Pero no importa que dé negativo, porque si nosotros hacemos el producto entre 0 y menos 1, da mayor o igual a 0 porque da 0. Entonces, este punto,
conclusión, satisface la desigualdad que nosotros requerimos para que no haya ningún problema en el numerador y que podamos calcular la raíz. Y además, es un punto que si lo graficamos, está acá. De manera que, en principio ese, en principio, sería un punto que satisface que puedo hacer la cuenta del logaritmo y también puedo hacer la cuenta de la raíz. O sea que tiene todas las chances de estar en el dominio de D. Vamos a dejarlo ahí separado, entonces al punto que tiene muchas chances de estar en el dominio de D. Después tengo otra familia de puntos que pueden estar en el dominio de D, que son los siguientes. ¿Qué pasa en el caso en que x menos 3 medios al cuadrado más y cuadrado es mayor estricto que 0? Bueno, en ese caso, si este factor es mayor estricto que 0, entonces este otro, por la regla de los signos, ahora sí, debe ser mayor o igual que 0. Ahora sí que este factor no puede ser negativo. Imagínense ahora que esto yo admitiera valores negativos y admitiera que, por ejemplo, esta cuenta valiera menos 1. Cuando yo haga el producto entre un positivo y un menos 1, me da negativo y no se estaría satisfaciendo esta desigualdad. Bueno, ¿cuándo el seno de esto es mayor o igual a 0? Bueno, tenemos que recordar la función, el gráfico de la función seno, que se ve en el CBC. Bueno, el gráfico es así. ¿Sí? Bueno, son importantes los puntos que aparecen acá cortando el eje T. Esos valores son 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, y por el lado de los negativos menos pi, menos 2pi, etcétera. ¿Sí se entiende? Entonces, la función seno va a ser positiva siempre que su argumento, en donde yo estoy evaluando el seno, esté acá, entre 0 y pi, o entre 2pi y 3pi, o entre 4 y 5pi, o entre menos 2 y menos 1pi, etcétera. ¿Sí? Esto sigue tanto para la derecha como para la izquierda. Es decir, yo necesito que esto, que el argumento de mi función esté entre dos valores. Fíjense que siempre el de la izquierda, el valor de la izquierda es un valor par. Mientras que el de la derecha es un valor impar. Vamos a ponerle al de la izquierda 2kpi o 2pk, y al de la derecha, para exhibir que es impar y que es un numerito más que el anterior, 2k más 1pi. Por ejemplo, fíjense, si k vale 2, estoy mirando este intervalo que está acá, de 4pi a 5pi. Acá me quedaría 4pi y acá 5pi. Y con esta desigualdad yo estaría requiriendo que mi argumento caiga en ese lugar. Si pongo otro valor de k, me va a dar otro de esos intervalos que están en el dominio de la función. No en el dominio, sino en el conjunto de puntos que cumplen que la función seno es mayor o igual a 0.
Esto es con k entero. Bueno, esto se puede resolver. Puedo simplificar los pis y me va a quedar esto como otra condición. Ya tengo varias condiciones. Entonces tengo, por un lado, el logaritmo me arroja esta condición. Por otro lado, el numerador de la expresión que tiene una raíz me arroja dos posibilidades. Una es que el punto sea 3 medios, 0, y puedo evaluarlo acá tranquilamente. Y el otro es una serie de posibilidades alternativas, que son estas, que si yo voy a graficarlas en el plano XY, serían una serie de círculos concéntricos. Esto va a ser lo mismo que en el caso que estudiamos del logaritmo, es el módulo del vector XY. Y si dibujo estas desigualdades, van a ser círculos que esta vez no los dibujo punteados, sino rellenos. Y esta sería la región de puntos que satisfacen esta desigualdad para un dado valor de k, es decir, acá valiendo k y acá valiendo k más 1, los radios interior y exterior del disco, o de esa cosa que se suele llamar corona. Bien, entonces un último detalle que hay que tener en cuenta para el dominio. Ya analizamos de nuestra función, ya analizamos esta raíz cuadrada y esta raíz cuadrada. Dijimos que no había mayores preocupaciones por ese lado. Analizamos el logaritmo. Vimos que debía satisfacerse esto. Y analizamos la raíz cuadrada de arriba, un poco más complicada. Solo queda un detalle, que es la división. No podemos dividir por 0. Entonces, agarramos nuestro denominador y pedimos que nuestro denominador sea distinto de 0. Yo pongo igual a 0, voy a descubrir cuáles son los puntos en los que el denominador vale 0 para luego excluirlos. Entonces empiezo a despejar esta igualdad. Bueno, acá paso el 1 restando, me da 4. Y bueno, va a haber varios puntos que hagan, que anulen al denominador, ¿sí? Todos estos puntos en el plano XY son un círculo de radio 4, ¿sí? Entonces el dominio de F queda conformado por varios requerimientos que vamos a enumerar, y son los siguientes. Se puede escribir así: los puntos de R2 tales que, primero vamos a poner la condición del logaritmo, esta.
es menor a 5. Vamos a poner eh, el operador lógico de i, que es así. Vamos a poner las otras dos condiciones que habían salido de la raíz del numerador, que eran dos. Una era esta, o la segunda, la alternativa, era esta de acá. Entonces, acá vamos a poner un paréntesis porque son dos condiciones. Una es que xy sea el 3 medio 0. O la otra, esta es la O, la otra posibilidad era que xy satisfagan esto, es decir, que vivan dentro de esta corona. Cierro el paréntesis. Hay un requerimiento más. Pongo y, también se tiene que satisfacer esto. Se tiene que satisfacer que esto no se cumpla justamente, porque si esto se cumple, estoy dividiendo por 0. Entonces voy a pedir que x cuadrado más y cuadrado sea distinto de 4. Bueno, con toda esta información uno ya está en condiciones de plantear el gráfico del dominio de la función. Y bueno, sería el siguiente. Vamos a ir poniendo las condiciones de a una por vez. Primero necesitamos que los puntos estén a menor distancia que 5, o sea que acá va a haber una línea punteada porque tenemos una desigualdad estricta de radio 5. Esto se supone que, bueno, tiene que ser un círculo, ¿sí? De radio 5. Voy a anotar el 5 acá, por acá, y bueno, las otras intersecciones van a ser el menos 5 y el menos 5. Por otra parte, bueno, voy a sacar esta condición de la pantalla. Ahí estamos. Esta intersección es menos 5 y esta también. Por otra parte, tenemos estas coronas, ¿sí? Estas coronas tenemos que ir reemplazando valores de k y esos valores de k por números enteros, ¿sí? Fíjense que si yo pongo un valor de k negativo, por ejemplo menos 3, me va a quedar que la distancia del punto xy al origen de coordenadas, o sea, su módulo, tiene que estar entre menos 6 y menos 5. Entonces no hay ningún punto que tenga una distancia al origen de coordenadas negativa. Entonces esos valores de k no van a tener sentido. Van a empezar a tener sentido si ustedes lo evalúan a partir de k igual a 0. Cuando k vale 0, tenemos un dibujo en donde me queda un mayor o igual a 0 acá, cosa que siempre se satisface porque las raíces cuadradas siempre tienen como resultado un número mayor o igual que 0. Entonces por este lado no voy a tener ninguna condición para k igual 0. Pero por este lado, si k vale 0, me queda un 1 esta cuenta. Entonces la conclusión sería que el módulo de xy tiene que ser menor o igual que 1. Entonces dibujo un círculo de radio 1 y menor o igual sería la parte de adentro. O sea, esto va a estar dentro del dominio de la función. Eso es para k igual 0. Si k es igual a 1, me va a quedar 2 y acá de este lado me va a quedar 3. Es decir que este es un círculo de radio 2, este es un círculo de radio 3, y esta sería la región a tener en cuenta.
para el siguiente valor de K, que sería K igual a 2, me va a quedar un círculo de radio 4 y un círculo de radio 2 por 2 más 1, 5. Pero ojo, porque ninguno de ellos los puedo dibujar con una línea continua, sino que los dos tengo que puntearlos. El primero, el que es de radio 4, lo tengo que puntear por esta condición que también se tiene que requerir. No va a haber puntos a distancia 4. Y tampoco va a haber puntos a distancia 5, porque recuerden que acá tengo un menor estricto. Entonces van a estar esas dos líneas de radio 4 y radio 5, pero ambas van a estar punteadas. Y voy a tener la corona como en el caso anterior. Bueno, entonces, en cuanto a las preguntas del ítem B, el ítem B me pedía describir, bueno, acá ya lo dije, ¿no? Acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá el 3 y acá el 4, ¿sí? Y son todos círculos, algunos con línea de trazo continuo y otras punteadas. Entonces, ya podemos decir que este conjunto no es ni cerrado ni abierto, ¿sí? Porque fíjense que, por ejemplo, este punto que está en la frontera, un punto en la línea punteada, no pertenece al conjunto. Y eso nos indica que el conjunto no es cerrado. Pero bueno, de todo esto podemos hablar mejor si hacemos primero el ítem B. Entonces, describir con inecuaciones y operadores lógicos el interior, la frontera, el borde, la clausura de este conjunto. Bueno, entonces el interior de D, le voy a poner D. El interior del conjunto D se describe prácticamente como se describía el dominio de la función, pero acá le voy a poner interior, el circulito ese. Pero ahora las desigualdades que vamos a usar van a ser estrictas. Un punto interior es un punto en el que cabe, yo hago una bolita, existe una bolita de tamaño pequeño que no toca el exterior del conjunto. O sea, un punto es interior un punto siempre y cuando exista una bolita que lo rodea y que de forma que todos los puntos de la bolita son puntos del conjunto en cuestión, o sea, puntos de D. Entonces, ¿qué puntos son esos? Bueno, esos puntos son los que provienen de este conjunto, con excepción de los que están a radio 1. Porque si yo me paro en un punto de radio 1 y hago una bolita, por más chiquita que sea, no todos los puntos que la constituyen están adentro de D. Acá hay un punto que no está en D. Entonces van a ser los que cumplan esto, pero con menor estricto que 1, o los que estén en esta corona, pero con desigualdades estrictas, o los que estén en la última corona entre 4 y 5. Bien, ese es el interior. La frontera de D van a ser aquellos puntos de R2 en los que si yo hago una bolita a su alrededor, por más pequeña que ésta sea, interseca tanto al interior como al exterior del conjunto. Es decir, en una bolita, por más pequeña que sea, alrededor del punto en cuestión, va a haber puntos tanto de D como puntos que no están en D. Ejemplo de este punto, si yo hago una bolita acá, obtengo puntos en D y puntos que no están en D. Ese es un punto que está en la frontera de D. Entonces la frontera de D va a tener como constituyentes
todos estos círculos, ¿sí? Que van a ser los círculos, le voy a poner x cuadrado más y cuadrado igual a k, con k, igual a 1, 2, 3, 4 o 5. Esa sería la frontera. Todos los círculos con un radio entero, entre 1 y 5 inclusive. El borde de D es la frontera, intersección D. Es decir, aquellos puntos de la frontera que sí están en D. Bueno, para la frontera son estos círculos de radio fijo, ¿sí? Pero no todos los círculos de radio fijo están en D, sino que los que están en D son los que tienen valores del radio igual a 1, 2 o 3. Los demás no. Entonces, acá voy a poner igual a K, pero esta vez con K igual a 1, 2 o 3. No voy a llegar hasta 5. Y la clausura de D, que se escribe así, con una barra arriba, es D unión su frontera. D junto con la frontera. Bueno, si nosotros a este dibujo, que es el dibujo de D, le consideramos también la frontera, entonces lo que va a suceder es que estas líneas que están punteadas, que acá forman parte de la frontera, que son estas dos, las voy a tener que hacer de trazo continuo porque las voy a considerar como parte de la clausura de D. Entonces, ¿qué va a ser D clausura? Bueno, van a ser los puntos de XY en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado raíz es menor o igual a 1. Ahí dibujé el disquito este, anoté el disquito ese. O raíz de x cuadrado más y cuadrado está entre 2 y 3, pero esta vez con menor o igual. O está entre 4 y 5, pero con menor o igual esta vez. Bueno, entonces lo que les decía antes. Con estos datos uno se puede dar cuenta que D no es un conjunto cerrado, ¿sí? Entonces D no es cerrado porque, por ejemplo, a ver, D clausura es distinto de D, ¿sí? En un conjunto cerrado eso no puede pasar, ¿sí? Entonces D no es cerrado porque la clausura no es igual al conjunto. Por otra parte, D no es abierto porque D no es abierto porque el interior de D es distinto a D, cosa que no puede pasar en un conjunto que sea abierto. Bueno, espero les haya sido útil.